Si hay una discusión cobrando fuerza, es la de los principales problemas de las democracias contemporáneas. En esa reflexión aparecen fenómenos que tienen irrevocablemente una doble cara, que implican al mismo tiempo novedades y desafíos. El surgimiento acelerado de nuevas tecnologías, entendidas como novedad que trae la emergencia de una esfera pública general, es escenario para la oscilación entre la apertura y el cierre de un contexto cultural complejo y el crecimiento de formas violentas de comunicación pública. Quisimos indagar estos desafíos de las democracias desde la mirada y los intereses de las juventudes, y traer esas voces a partir del diálogo con algunas de las referencias de ese sector social incongruente, contradictorio y en constante reconfiguración. Conversamos sobre qué significa asumir hoy una posición política, qué desafíos observan en las nuevas tecnologías y cómo impacta el ágora contemporáneo en sus formas de participación en el espacio público. Algunos hechos atraviesan las diferentes sensibilidades políticas y le dan forma a marcas generacionales. El recuerdo lejano del 2001, los feminismos, las crisis económicas, el desarrollo de una trayectoria personal en un mundo convulsionado y la necesidad de construir espacios en la adolescencia para encontrarse a tramar junto a sus pares. Saben que las visiones interiorizadas sobre estas experiencias no son homogéneas. La pregunta sobre cómo se procesan esas diferencias vuelve permanentemente a lo largo del diálogo y encuentra una encarnación dramática en sus vivencias, no solo en y sobre las redes sociales, sino en el transitar por un mundo donde florecen las contradicciones, las tensiones y las violencias. Lucas Grimson tiene 22 años y dio sus primeros pasos en la militancia del secundario mientras los feminismos ocupaban la escena pública y el movimiento estudiantil porteño resistía reformas educativas. Su cuenta entró en el ojo de la tormenta durante la pandemia cuando habló de les pibis en una conferencia de prensa. Inés Palacios, de 28 años, se desempeñó como presidenta de su centro de estudiantes en un colegio de monjas. Conoció en la Universidad de Itela a un integrante del PRO Cambiemos que la llevó a trabajar en la gestión de Vidal cuando asumió como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eric Grossenbacher tiene 25 años. Militó en una agrupación de izquierda de un colegio de la UBA y años más tarde asistió a los momentos fundacionales del libertarianismo. Su perfil se viralizó en Twitter con los varios ataques de sectores que cuestionaban su adscripción al espacio de Spert, con quien trabajó un tiempo. Capítulo 1. Juventudes en la política. Para conocer a las personas entrevistadas, les preguntamos por las motivaciones iniciales y actuales de su participación política activa. ¿Qué vienen a decir las juventudes sobre los debates políticos contemporáneos y cómo leen hoy los espacios donde intervienen? Esto fue lo que nos contestaron. Desde muy chico presencié muchas cenas familiares hablando de política. De hecho, siempre cuento esta historia de cuando, era justamente 2001-2002, yo tenía 4 o 5 años y me acuerdo muy bien, clara la imagen de mi papá diciendo, mirando el noticiero de noche, estábamos cenando, y mi papá dice, como que estaba muy atento, y yo como que pregunto qué pasa o no entendía bien la situación, dice, no, es que de esto que está pasando ahora depende si vamos a ser pobres o no. Y esa imagen me acuerdo que me preocupó un poco, de hecho, la anécdota es que me imaginaba qué sería la pobreza, no sé. A los 4 o 5 años decía no tener mis juguetes, y eso después, mucho tiempo después me di cuenta de que era, si no me equivoco, el 2 de enero del 2002, un discurso de Duhalde donde hablaba de la convertibilidad. Mis viejos habían tomado una deuda para comprar una casa y de lo que se resolviera en torno a la especificación de los depósitos era el futuro de la familia, básicamente. Cuando empiezo a estudiar ciencias políticas, yo me gané una beca en la DITELA, postulé a UDESA y a DITELA desde Tucumán, y DITELA me dio más beca y decidí irme para ahí. Para ese entonces, diría que, con 17, 18 años, mi nivel de ideología estaba bastante más prematuro. Mi vocación política viene por el lado de la familia de mi mamá. Mi abuelo era presidente del partido pero justicialista en su ciudad y mi mamá es peronista, con lo cual yo tenía cierta afinidad, pero tampoco había demasiado. Mi papá era radical, entonces la conversación en mi casa, y en mi casa tampoco se conversaba mucho de política, por lo cual era más bien apolítica. Mi vocación política era porque había sido presidente del centro de estudiantes, había otra cuestión ahí que no era tanto lo ideológico. Creo que está bueno pensarnos generacionalmente, especialmente en este momento, porque también hay algo de estas transiciones de las que hablábamos, que tiene que ver con construir nuevas generaciones políticas, que un poco venimos a tomar también nuevos desafíos y a empezar a involucrarnos
de otras maneras. Y me parece que ahí, bueno, pensar en nuestra generación es claramente algo necesario, pensando un poco en hechos que nos construyeron y también un poco en hechos que nos vienen a construir prácticamente, ¿no? Bueno, yo nací en el año 2001 y me parece que para empezar, y estando también un poco en el mes o en los días alrededor del 20 aniversario del 2001, está bueno pensarlo no necesariamente como algo que nos marcó políticamente, porque obviamente nadie de mi generación puede haber vivido o sentido muchísimo eso en un sentido de involucramiento político, de compromiso político. Sí, seguramente mucha gente que nació en el 2000 o un poquito antes, un poquito después, en el 2001, puede haberlo vivido más en términos económicos y sociales con sus familias. Pero creo que también, el haber nacido en un contexto así y los años que se vinieron después, especialmente en esto de pensarlo en relación a un poco el ámbito en el que creció cada uno, es primero que nada algo a tener en cuenta. Pero después, como pegando un salto, me parece que hay algo de, bueno, ser una generación que creció en los gobiernos de Néstor y Cristina, con más que nada con el sentido de la política que se transmitía en ese momento, con la convocatoria política a la juventud que había en ese momento, siendo nosotros, no sé, yo Cristina terminó su mandato, estaba en segundo año, por lo cual quizás recién estaba empezando mi posibilidad de involucrarme políticamente, pero en los años anteriores también uno ya veía, ese involucramiento que por ahí había de gente un poquito más grande pero bastante cercana, y de esas juventudes que claramente se vieron convocadas por los gobiernos de Néstor y Cristina, y que creo que hay algo que eso sí nos marcó políticamente, con más o menos acuerdo, pero sí especialmente con ese sentido de la política, que se vio totalmente, digamos, contrapuesto con el gobierno de Macri, con claramente un sentido mucho más antipolítico y especialmente de persecución a la juventud. Y caí en esta agrupación, octubre, del colegio, del centro de estudiantes, y ahí, nada, lo primero que me encontré fue con un espacio político, una agrupación. Fui a una reunión en la terraza de una casa de uno de los compañeros. Me salió el compañero en uno de los militantes de la agrupación. Había una apertura de las monjitas que administran el colegio por promover los liderazgos femeninos, ¿no? Algo que también no es muy natural, digamos, de tan temprana edad. Y cuando entro a la ITELA, claramente las ideas con las que me educo ahí son muchísimo más liberales en lo económico y mucho más progresistas también comparados con otras universidades privadas en lo social, ¿no? Mi primer acercamiento fue ir a un plenario y que me dijeran: no tenemos candidatos, ¿querés ser candidato tercer consejero suplente? Yo dije, bueno, ¿por qué no? Primero no creía que fuera a entrar, y segundo decía, bueno, voy a ver qué onda. Era como, qué mejor que aprender que estar ahí adentro y ser candidato y poder militar una campaña en el colegio. Nada, después la agrupación la rompió. ¿Y entraste? Entré. Sí. Fui tercer consejero de convivencia suplente. Después los otros encima renunciaron, así que terminé siendo titular, al menos en algunas reuniones. Y nada, de ahí como que las circunstancias me obligaron a formar parte de la agrupación y de la política, y estar por primera vez en mi vida activamente participando en un espacio. Y ahí entendí que lo que estaba pasando era un proyecto con el que yo acordaba, digamos, ¿no? A pesar de mi criticidad, entendía que lo que estábamos haciendo tenía un tinte de reforma social que a mí me interesaba y que tenía capacidad de participar. Que entendí que también un montón de cosas no eran como yo me las imaginaba y que tenía que empujar por abajo un montón de cosas, pero que valían la pena, ¿no? No me tocó participar digamos, aparte de esa experiencia en la secundaria, no me tocó participar de otro partido político formado, etc. Sí, formé parte si se quiere, el momento cero, o el momento cuando era un embrión, un partido político liberal, que era lo que hoy sería, digamos, el espacio de Avanza Libertad, incluso, más tirando al 2019, si no me equivoco, 2018-2019, antes de las elecciones de 2019. Y bueno, ahí vi, si se quiere, el otro extremo en varios aspectos, digamos. Por un lado, que después lo charlaremos, pero el opuesto ideológico de lo que había militado en mi juventud adolescente.
y por otro lado un partido con mucha ambición y sin nada de estructura, sin nada de organización política, sin el know-how político de cómo se crea un espacio de cero, cómo se lidera, cómo se hacen acuerdos políticos internos, cómo se definen los liderazgos y un largo etcétera, lo cual no necesariamente es algo malo, digamos, puede ser hasta tener una hoja en blanco en una organización política puede ser una oportunidad para crear algo de cero y de hecho sucede y muchos partidos crecen prácticamente de cero, pero ese era, como en resumen, sería como el opuesto de lo que había vivido en la secundaria, eso, una organización que le faltaba mucha madurez en términos políticos. Por lo cual diría que las oportunidades profesionales, tecnócratas, me llevaron a creer en ese proyecto político. En términos generales me considero una persona pragmática y me puedo adaptar a la estructura que tenga el espacio del que quiero formar parte. Uh-huh. Tiene más bien que ver con otras cuestiones de tipo ideológica, por la razón por la que no formo parte de otro partido. Y me parece que la juventud comprometida, una juventud activa, interpelada por la realidad del pueblo en general, pero especialmente por temas vinculados a cuestiones de géneros, a la educación, por empezar por dos temas que me parece que claramente se vieron como ciertas resistencias durante el gobierno de Macri, o por lo menos durante los primeros años, y que me parece que eso claramente se vio, especialmente con la cuarta ola feminista a partir del Ni Una Menos y toda una generación que se movilizó especialmente desde los colegios secundarios en ese tema, y que me parece que ese claramente es un tema central porque un poco también todo lo que pasó después de eso me parece que estuvo marcado por esa cuarta ola, que lo que hoy podemos hablar de salud mental, lo que hoy podemos hablar de vínculos, incluso algunos temas más vinculados a cómo se vivía en la pandemia, estaban atravesados por esa perspectiva que se empezó a marcar desde ahí. Pero me parece que también, ese componente estuvo de alguna manera en la construcción de, cómo recuperábamos la posibilidad de tener un gobierno popular, cómo nos enfrentábamos al macrismo, y que también generacionalmente hubo un compromiso ahí por, volver a tener un gobierno de este lado del mundo, por decirlo brevemente. El famoso liberal en lo económico, progresista, de izquierda, como quieras llamarle, en lo social, uh-huh. Que en realidad, si nos ponemos más profundos, para mí no debería haber esa división, porque el liberalismo o la palabra liberal en la política o en lo económico, en lo social o en lo que tiene que ver con el individuo, es lo que es el liberalismo en muchas partes del mundo, y creo que el liberalismo es eso también, ¿no? La libertad económica, pero también la libertad individual de las personas eligiendo quién quieren ser, cómo quieren serlo, etcétera, siempre respetando el proyecto de vida del otro. Yo creo que hay una cuestión ahí como de batalla cultural, no quiero caer en ese cliché de ese término, pero de narrativa de lo que estaba pasando, ¿no? Yo militaba, iba a los encuentros nacionales de mujeres, cantaba esas canciones y entendía que lo que yo estaba viviendo dentro del Estado y toda la guita que estábamos consiguiendo para que se traduzcan en políticas públicas no tenía ninguna narrativa y no se condecía para nada en la realidad con lo que vivía dentro del movimiento de mujeres, ¿no? Sí. Entonces creo que pasó un poco eso, ¿no? De entender que esa hibridez en la que me tocó estar me volvía, si se quiere, desde un acto heroico, responsable de contar lo que estaba pasando también ahí adentro, ¿no? Y de entender que también había una cuestión de militancia, de poner la cara, y que eso llegó mucho después. Diría que empecé como a hablar o a expresarme en las redes sociales, posicionándome desde mi espacio político muchísimo después, uh-huh. Pero desde ahí, ¿no? Como es decir, no puede ser que esto sea un solo actor, en una Argentina que tiende a dividirse, si se quiere, como en dos grandes coaliciones, que se asuma que solo una coalición empuja mis causas y que encima no pareciera ser mi coalición, claro. Me llevaba a decir, yo necesito desde mi coalición y desde mis valores y desde mi manera de entender que transformamos la realidad, contar que también estoy empujando estas causas y que necesitamos que sea una conversación rica, interpartidaria, para garantizar que haya una política de Estado, ¿no? Ya no podemos pensar en la juventud como, esa juventud maravillosa, feminista, que sí o sí banca al gobierno nacional, o toda una cantidad de elementos, ¿no?
Lo cual me parece que en principio es interesante porque implica pensar en la diversidad de las juventudes, que tampoco es pensar en dos juventudes distintas, porque hay como muchas diferencias y muchos cruces ahí, y también implica un poco el desafío de entender cómo esos elementos a veces hay más o menos puntos en común, ¿no? Creo que en principio, claramente hay algo que tiene que ver con que hubo una movilización muy grande, por lo menos hasta antes de la pandemia, de esa juventud que venía a defender los intereses del pueblo y las necesidades de ese pueblo, que venía principalmente desde los movimientos feministas y los movimientos estudiantiles, y que claramente frente a esa expresión tan masiva y tan marcada, que creo que realmente logró instalarse en la agenda y la verdad es que creo que quedó claro dónde estaba parada la juventud en ese momento, sí hubo una reacción de decir, bueno, si había otra juventud, me imagino que esa juventud un poco le dieron ganas de visibilizarse. Y efectivamente lo hicieron, me parece que especialmente a partir de la pandemia, por ahí un poco antes con algunas cosas, pero especialmente a partir de ahí, hubo claramente una expresión cada vez mayor de, en principio, una juventud de ultraderecha seguro, pero también una juventud identificada con el macrismo, dentro de Juntos por el Cambio o por afuera, y que me parece que son un poco las principales expresiones frente a eso, porque se oponen un poco a todo lo otro, digamos, porque obviamente debe estar lleno de jóvenes que se identifican con el macrismo y que se identifican como feministas, pero creo que hay un sentido político general, tomo lo de feministas porque me parece que también representa mucho de esa identidad, pero creo que sí hay un sentido político general que tiene que ver con, oponerse ahí también con muchos matices, ¿no? No piensa lo mismo la juventud del PRO que la juventud que banca a Javier Milei. Pero hay demandas que trasvasan, o que sí. Nosotros entendíamos, los jóvenes entendíamos en ese momento que eran transversales a todas esas posiciones políticas, y algo que empieza a pasar hoy es que eso se pone en duda, Sí. Había un gran consenso en un momento en torno a la idea de los feminismos, dentro del arco de la política tradicional, Sí. y no tradicional también. Toda esta cosa de la revolución de las hijas, chicas mucho más jóvenes que nosotras dos, centenias, que están en la secundaria, que encuentran un montón de palabras y de causas que militar a través del feminismo y de la liberalización del aborto, tienen como contrapartes varones que no se sienten tan identificados y que hoy son, si se quiere, como el estereotipo, y digo que esto es una intuición porque no tengo evidencia, de los varones liberales, que encuentran ahí otra causa bastante reaccionaria, que le contestataria al movimiento o a la ola verde, si se quiere, ¿no? Y creo que eso también es parte de la poca sofisticación de la militancia feminista, digamos, ¿no? Como de lo que yo llamo a veces como el feminismo de glitter, que uno por ahí puede ir a conversar y de repente hay muchísima evidencia, muchísimo libro, muchísima teoría, muchísimo contenido, que vaya a saber uno por qué no termina de llegar a quienes militan. Puede haber asedios y odios e insultos en todas las direcciones del espectro ideológico político argentino. Creo que si hay que generalizar, diría que viene mucho más de sectores conservadores, de derecha, de derecha conservadora, en muchos casos nacionalista, en la mayoría de los casos diría nacionalista, hacia el resto, y algo que me pasó a mí, o que lo vi desde mi lugar, pero creo que es bastante generalizado en las redes, es esto de putear a la izquierda, tipo, cualquier cosa que no te gusta es de izquierda. También pasa al revés, ojo, pero lo veo mucho en estos haters que existen en las redes sociales, donde el insulto o el motivo de insulto ya es decir que el otro es de izquierda, y incluso aunque no seas de izquierda, como es mi caso, tipo, el puteo era zurdo de mierda, y nada, como que esa es la dirección en términos generales que predomina. Aunque también pasa lo contrario y te dicen facho por decir estoy en contra de precios cuidados, digamos. No tiene nada que ver, no correlation, como dice el meme, pero nada, puede pasar de los dos lados. ¿Cómo nos miran ahí? Y esto que vos traías de esa mirada totalizante, hay algo también especialmente de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales en general y demás,
que tuvo y que tiene mucho que ver también con esa mirada totalizante sobre la juventud y con intentar instalar una idea de una única juventud contra esa idea más diversa, digamos. Y en esa lectura me parece que hay algo también de, digamos, ese pasaje un poco en los últimos años que impactó también con, bueno, una lectura de toda la juventud para lo mismo, de alguna manera, ¿no? Que en algunos momentos aparecía como que toda la juventud de repente era libertaria y de ultraderecha, cuando no. O que toda la juventud iba a fiestas clandestinas y promovía eso, cuando no.